Muchachos, como siempre, espero estén todos muy bien. El día de hoy hablaremos de las White Spikes o espinas blancas, la especie alienígena responsable de la destrucción que podemos ver en la película La Guerra del Mañana. En este video le daremos una explicación biológica y anatómica realista a estas criaturas en medida de lo posible. Veremos cómo funcionan sus cuerpos, así como el peligro real que representarían para la civilización humana, clasificándolas en nuestra escala de peligro. Pero primero, como es costumbre, pongámonos en contexto. Los eventos de la Guerra del Mañana transcurren en dos líneas temporales, una en el año 2050 en la cual la especie humana se encuentra reducida a menos de 500.000 personas, producto de la invasión de una especie alienígena conocida coloquialmente como las espinas blancas. Seres que surgieron sin previo aviso en el año 2048 del helado norte ruso y que en cuestión de apenas 3 años sometieron a prácticamente todas las potencias militares del mundo. Llevada al borde de la extinción, la especie humana se vio obligada a desarrollar un dispositivo que permite viajar al pasado, hacia otra línea temporal que transcurre en el año 2022. Esto con la finalidad de reclutar a más soldados entre la población del pasado, y así retrasar el avance de los invasores hasta desarrollar una toxina que permita erradicarlos. Los soldados reclutados desde el pasado deben cumplir, eso sí, con un requisito indispensable: estar muertos en el futuro para así evitar una paradoja temporal. En vista de esto, la mayoría de los soldados enlistados desde el pasado no solo carecen de entrenamiento militar adecuado, sino que además son personas más bien mayores que pasan los 40 años de edad, prácticamente carne de cañón. El servicio militar en la guerra del futuro es una perspectiva cuando menos desalentadora, y apenas 1 de cada 5 personas enviadas logran sobrevivir al servicio reglamentario de apenas una semana, lo cual nos deja ver lo letales que pueden ser las espinas blancas. Se trata de una especie evidentemente salvaje, sin ninguna clase de tecnología y una inteligencia primitiva, cuya principal ventaja recae no solo en su fortaleza física y agilidad, sino también y sobre todo en su alta tasa de reproducción. Cada 7 días surge una nueva generación de estos seres exponencialmente mayor a la anterior. Este ciclo reproductivo de 7 días se separa en 2 partes. Durante los primeros 6, los machos de la especie cazan y recolectan presas que reúnen en sus nidos, donde las hembras, llegado el 7º día del ciclo, llamado el Shabbat, se reúnen con los machos a procrear a la nueva generación de estos seres. Las espinas blancas son una especie físicamente imponente y altamente versátil. Pueden correr, nadar e incluso planear a gran velocidad y mezclan rasgos tanto reptilianos como insectoides. Por ejemplo, cuentan con 6 extremidades, 4 de ellas bien desarrolladas que usan tanto para la locomoción como para el combate, pero también poseen un par extra de apéndices raptoriales que usan sobre todo para sujetar a sus presas a corta distancia. A estas extremidades además se suman un par de órganos similares a tentáculos que usan para producir y arrojar púas de un material óseo a grandes velocidades. Estos órganos probablemente sean la característica más distintiva de esta especie y quizás se deriven o sean parte en general de su sistema digestivo. Y es que las asas intestinales poseen varias características idóneas para explicar lo que vemos en las espinas blancas. Por un lado, el tubo digestivo es capaz de propulsar material a lo largo de todo su recorrido mediante un fenómeno llamado peristaltismo, pero además también es capaz de segregar una gran cantidad de enzimas, proteínas y compuestos químicos, tanto ácidos como ocurre en el estómago, como alcalinos como ocurre en el duodeno. Y todo esto podría ayudarnos a explicar la formación y propulsión de los proyectiles de hueso usados por las espinas blancas. En el caso de estas criaturas, su sistema digestivo se habría separado o ramificado en un tubo principal para la alimentación y 2 tubos accesorios, los órganos en forma de tentáculos que usan para atacar y cazar a sus presas. Las espinas de lo que parece ser hueso, en mi opinión, tienen 2 orígenes probables. Por un lado, es posible que sean creadas desde cero en el interior de estos órganos a través de la secreción de una matriz ósea, proteínas que servirían como un andamio para el depósito de minerales a través de células especializadas para esto, un proceso análogo a cómo los osteoblastos le dan forma a nuestros huesos. E incluso es posible que estas espinas sean enriquecidas con otros metales. En el mismo cuerpo humano, el hueso es un tejido que se presta para el depósito de distintos tipos de metales, además del calcio. Por otro lado, y más probablemente, las espinas usadas por estas criaturas podrían ser los restos de huesos de las víctimas ya comidas, restos de tibias, fémures y otros huesos largos parcialmente digeridos y desgastados por los procesos de la digestión. En esencia, sería algo similar a las egagrópilas que eliminan ciertos depredadores. Una egagrópila es un cúmulo de huesos, pelos y otros materiales no digeridos que algunos animales eliminan de sus cuerpos, usualmente a través de regurgitación. En el caso de las espinas
espinas blancas, estas poseerían órganos especializados en convertir este proceso en un arma poderosa. Las púas pueden penetrar blindaje corporal y derribar o arrojar a una persona fácilmente con el impacto, lo que implica que llevan una cantidad de energía cinética importante. Por esta razón, lo más probable es que el peristaltismo que mencionamos antes se sume a otros mecanismos de propulsión para darle el impulso necesario a estas espinas. Probablemente una cámara de gas que pueda ser comprimida a través de contracciones musculares para así generar la presión necesaria. Sería un mecanismo, digamos, similar o por lo menos análogo al que existe en los rifles de aire. Lo que quedaría por explicar es si es posible que el sistema digestivo se ramifique de esta manera, creando nuevos sistemas independientes. Y la respuesta a esto es absolutamente sí. Nuestro propio sistema respiratorio y el sistema urinario también son de hecho derivados embriológicos, anatómicos y evolutivos del mismo tejido que da lugar al sistema digestivo, el endodermo. Los pulmones, por ejemplo, se desarrollaron originalmente como un saco accesorio del intestino anterior embrionario y son análogos a lo que en los peces se denomina como vejigas natatorias, bolsas anexas del sistema digestivo que en nuestro caso están altamente modificadas y especializadas para llevar a cabo el intercambio gaseoso. También es, en parte por esta razón, que existe uno de los peores errores de diseño en el cuerpo humano. El sistema digestivo y el sistema respiratorio se originan de un mismo tubo y por esto es que nos podemos ahogar cuando comemos o bebemos e incluso con nuestra propia saliva, y es que al final del día se trata de dos sistemas con un origen compartido. En las espinas blancas, su sistema digestivo sencillamente se ramificó adicionalmente y con otros propósitos. Hay otros detalles también interesantes en la anatomía de estos seres. El primero es que muestran un claro dimorfismo sexual, o sea, hay una marcada diferencia entre las hembras y los machos de esta especie. Las hembras son más grandes, fuertes y agresivas y además poseen un cráneo más voluminoso que probablemente se corresponda a un cerebro e inteligencia acordes. Pero sobre todo las hembras cuentan con un abdomen grande y distendido que sugiere un gran útero o algún órgano análogo para la prolífica capacidad reproductiva de esta especie. La proporción entre hembras y machos en la población de espinas blancas parece ser bastante dispar y además el hecho de que las hembras puedan dar órdenes a los machos y de que la especie en general se desarrolle alrededor de nidos lleva a pensar que las espinas blancas viven o en colonias similares a las de las abejas o en clanes matriarcales similares a los de las hienas. Otro detalle interesante en la anatomía de estas criaturas es que poseen una especie de exoesqueleto o blindaje corporal alrededor del tórax y en la cintura escapular, que vendrían a ser los hombros. Esta forma de blindaje corporal es lo suficientemente fuerte como para resistir el fuego de pequeño y mediano calibre con relativa facilidad, lo que se suma a la agilidad y el perfil delgado de estas criaturas para protegerlas del fuego enemigo. Este exoesqueleto probablemente esté compuesto de un material similar a la quitina, mismo que compone el exoesqueleto de los artrópodos, mineralizado y superpuesto en múltiples capas con diferente orientación para dispersar el impacto de las balas. En cuanto a la fisiología de estos seres, tenemos por un lado que cuentan con sangre de color verde, lo que sugiere que el pigmento hemático de estas criaturas probablemente contenga cobre, tal como ocurre con la hemocianina que transporta oxígeno en la sangre de los insectos, en lugar de hierro, como ocurre con la hemoglobina presente en la sangre humana. Por otro lado, las espinas blancas son bioquímicamente compatibles con el metabolismo humano, y con esto me refiero a que pueden alimentarse de nuestros tejidos sin problemas, pueden usar nuestras proteínas y los aminoácidos que las componen. Ocurre que los aminoácidos no son universalmente intercambiables entre sí. Alimentarse del tipo de aminoácidos equivocado puede llevar a la muerte, aunque este es un tema del que ampliaré en un futuro video sobre el universo de Mass Effect. El punto es que las espinas blancas, a pesar de ser extraterrestres, están bien adaptadas para su vida en la Tierra, lo que quiere decir que o fueron especialmente diseñadas para diezmar nuestro planeta, o que la vida en el universo de la Guerra del Mañana podría tener una relación universal entre sí. En este mismo orden de ideas, llama mucho la atención que las espinas blancas también sean sensibles a la hidromorfona, un fármaco perteneciente al grupo de los opioides, tal como es la morfina, la heroína o el famoso fentanilo. Son sustancias que pueden tener una gran variedad de efectos dependiendo del receptor celular al que se unan, y se han encontrado hasta 17 receptores de opioides distintos, por lo que es un tema algo extenso que se escapa del alcance de este video. Aunque, si les interesa, tengo un video aparte al respecto en mi canal principal. Lo importante en este caso es que uno de los múltiples efectos que tienen los opioides es deprimir el sistema nervioso, sedar y provocar analgesia, y de allí que se haya usado hidromorfona para someter experimentalmente a un espécimen hembra de las espinas blancas. Lo que llama la atención es el hecho de que la sensibilidad a los opioides no es algo
universal ni siquiera en el planeta Tierra, por lo que es sorprendente que las espinas blancas sean sensibles a estas sustancias, teniendo en cuenta su origen supuestamente extraterrestre. Estos seres llegaron a nuestro planeta alrededor del año 946 después de Cristo, posiblemente en un cargamento de armas biológicas creadas por otra especie mucho más avanzada. El hecho de que las espinas blancas sean sensibles a los opioides refuerza la idea de que la vida en el planeta Tierra tiene alguna relación con el origen de estos aliens. Quizás fueron diseñados a partir de formas de vida terrestres, o a lo mejor solo es la casualidad más grande de todas. Ahora, dejando todo esto de lado, hay que decir que esta película es un poco inconsistente en lo que se refiere a las capacidades de la humanidad. Y me explico. La hidromorfona puede matar y con relativa facilidad. Sus efectos sedantes pueden llevar a un paro respiratorio. El hecho de que las espinas blancas tengan receptores para los opioides y que estos además tengan efectos muy similares a los que se pueden observar en un ser humano hacen que sea lógico pensar que también podrían morir por una sobredosis de hidromorfona o de casi cualquier otro opioide en general. Una buena parte de la trama de esta película se va en buscar una toxina para acabar con estas criaturas, cuando lo cierto es que los supervivientes siempre tuvieron esa toxina justo delante de ellos, el opioide más potente que se conoce, el carfentanilo. Para ponerlo en perspectiva, la hidromorfona es 10 veces más potente que la morfina, el fentanilo lo es 125 veces más y el carfentanilo es hasta 10.000 veces más potente que la morfina. Para mejorar las cosas, este fármaco se absorbe fácilmente a través de la piel y las mucosas, por lo que ni siquiera tendría que ser inyectado, bastaría con un aerosol. Esto ni siquiera es una idea demasiado loca o particularmente original. Lo cierto es que hay un precedente histórico sobre el uso de carfentanilo como un arma química, uno más bien horrible. En el año 2002, el ejército ruso usó un aerosol, posiblemente de carfentanilo y remifentanilo, para resolver una situación de rehenes en el teatro de Moscú. El resultado fue un total de 125 personas muertas por insuficiencia respiratoria debido a los efectos de este fármaco. Así que sí que creo que podría ser una opción más que viable contra las espinas blancas. Más allá de esto, otro detalle que me llama poderosamente la atención es cómo estos aliens fueron capaces de lidiar con todo el poderío militar de todos los países de la Tierra. Tomemos por ejemplo una división de blindados. Las púas con las que atacan estos seres no pueden ni siquiera atravesar de lado a lado a un ser humano. Esta clase de proyectiles serían poco menos que un escupitajo frente al blindaje de un tanque. Ciertamente estos vehículos están armados para lidiar sobre todo con otros tanques y no contra seres alienígenas, mucho menos unos tan rápidos como estos, pero aún así tienen ametralladoras u otras opciones de armamento que podrían adaptarse fácilmente para hacerle frente a las espinas blancas. Y esto dejando de lado el hecho de que el chasis de un tanque es en sí mismo un ariete letal. Hablando de armas, hemos visto caer a estos aliens frente al fuego constante y bien posicionado de armas ligeras, probablemente de fusiles de 5.56 x 45 milímetros, el cartucho estándar en la mayoría de los países occidentales. Quienes sepan de municiones sabrán que este no es precisamente el calibre más potente que hay disponible para un soldado de infantería. Fusiles aún en servicio usan cartuchos de 7.62 x 51 milímetros, significativamente más poderosos, y esta es solo la punta del iceberg. Podemos ver cómo estos seres son literalmente troceados frente a una ametralladora de calibre 50, lo que son ligas menores comparadas con la munición de 20 milímetros o más que podemos encontrar en vehículos aéreos y terrestres de prácticamente todos los ejércitos a nivel mundial. Y ya si tenemos en cuenta cazas, bombarderos y armas no convencionales como el fósforo blanco, bombas de racimo y hasta armamento nuclear y embarcaciones navales, creo que a la guerra del mañana le hace falta una muy buena explicación a cómo los aliens dominaron a la totalidad de los ejércitos del planeta en solo 3 años. Si algo ha demostrado hacer bien la humanidad hasta ahora es encontrar formas exponencialmente más eficientes y rápidas de matar, sobre todo en el contexto de una guerra. Entiendo que la invasión de las espinas blancas no es una guerra convencional y quizás los primeros países caigan sin remedio al no poder adaptarse a esta clase de enfrentamiento, pero aún así considero que las capacidades de la humanidad se subestiman muchísimo en esta película, aunque paradójicamente esta misma versión de la humanidad también fue capaz de construir una máquina del tiempo. Los seres humanos nos adaptamos muy bien a muchas circunstancias porque somos inteligentes, cosa que no se puede decir de esta especie invasora, lo que me lleva a que las espinas blancas son bestias que carecen del que quizás sea el aspecto más importante de toda invasión, la logística. La única razón por la que la población humana ha crecido tanto como lo ha hecho es gracias a que nuestra inteligencia nos ha permitido desarrollar técnicas y sistemas para en primer lugar mantenernos alimentados e hidratados y en segundo lugar lidiar con las enfermedades.
animales. Las espinas blancas, en contraste, no pueden conservar sus alimentos y no poseen sistemas de distribución de comida ni mucho menos de agua. Y a ver, este no es un problema para las distintas especies de animales que existen en nuestro planeta, pero estas especies de animales tampoco se reproducen al ritmo y magnitud suficiente como para acabar con los ejércitos de todos los países de la Tierra, tal como lo hicieron las espinas blancas. El principal enemigo para estas criaturas, más allá de todo el armamento humano, sería el hambre y la deshidratación, tal como lo sería para cualquier especie de animal cuya población crezca más allá de lo que su ecosistema puede sostener. Pero ignoremos todo lo anterior. Aún así, llegaría un punto en el que la población de presas disponibles para las espinas blancas habría disminuido tanto que la cantidad cazada cada día sería insuficiente como para sostener a toda la población de espinas blancas. Por tanto, empezarían a sufrir de hambre y a caer. Vamos, que hay una buena razón por la que los leones no se han comido a todos los animales de la sabana, y es que los ecosistemas tienden a equilibrarse. Si una especie caza en exceso, sus presas comienzan a escasear. Los depredadores sufren de hambre, mueren de inanición o se debilitan y caen ante las enfermedades. Esto lleva a que las presas sean menos cazadas, de modo que las poblaciones se vuelven a balancear. Este es un fenómeno tan predecible que hay ecuaciones que lo describen como las ecuaciones de Lotka-Volterra. En la versión original de este video, algunas personas me señalaron que al final tiene sentido si las espinas blancas terminan por morir de hambre. Estas criaturas primero se comerían a toda la vida en la Tierra y luego se extinguirían por la inanición, dejando al planeta libre para ser conquistado. El problema con esto es precisamente que las poblaciones no se extinguirían, sino que tenderían a balancearse. Tanto los seres humanos, así como otras presas, terminarían coexistiendo con las espinas blancas, quizás en un punto de equilibrio muy distinto al que existe en los ecosistemas actuales, pero aún así un punto de equilibrio. Y todo esto descartando posibles enfermedades y desde luego el hecho de que cuando tomamos en cuenta el armamento humano, cazar a una persona podría terminar costándole la vida a más espinas blancas de las que una persona puede alimentar. Así que a menos que estas criaturas también sean herbívoras, hagan fotosíntesis o tengan alguna forma de inteligencia más compleja o hayan descubierto la preservación industrial de alimentos, en un escenario más realista las cosas jamás habrían llegado hasta el punto que nos muestran en esta película. Dicho esto, por la insuficiente capacidad militar y logística y sobre todo por los efectos reguladores de población que tienen los ecosistemas, le doy a las espinas blancas un 7/10, disrupción global, que podría descender fácilmente a un 6/10, destrucción local, e incluso menos, aunque esta puntuación está abierta a revisión si es que alguna vez sale una secuela de esta película. Muchachos, les invito a que me hagan saber en los comentarios qué otros monstruos o criaturas de ciencia ficción les gustaría ver analizados en este canal. Dicho esto, yo me despido. Por favor, no se olviden de alimentar al algoritmo con un comentario y de suscribirse, y nos vemos en el siguiente video.